Tras escapar de las garras de la muerte, el elegido tendrá que enfrentarse una última vez a su viejo enemigo y decidir quién se convertirá en el maestro de los dos mundos. El regreso del Garay, el podcast. Capítulo 7. Encontrando al hombre invisible. Cuando estaba más o menos adolescente, veía muchas películas con mi papá y siempre le preguntaba lo mismo, ¿no? ¿Qué película, si tuvieras la oportunidad de hacer una película, papá, qué película te hubiera gustado hacer? ¿Qué tipo de género? Yo decía, no, pues igual una de vaqueros o una de chingadazos, ¿no? Acá. Pero no, siempre me contestaba lo mismo, a mí me gustaría hacer un thriller, a mí me gustaría hacer algo policíaco. Y en ese entonces veíamos películas de este género que creo que yo creo que tenían más ese tono suspenso. Había thriller, pero este tono en el que ya sabes antes que el personaje principal que está pasando detrás de. Te meten en una incertidumbre y quieres saber cómo va a resolver ese caso que tú ya sabes qué pasó, cuál fue el crimen, cómo lo va a ir descubriendo, ¿no? Y era bastante emocionante ver películas de este tipo. Era bastante padre ver como el lado de policía, el lado de resolver todos estos casos. Y veía muchas películas de Alfred Hitchcock y era así como que te plantea todo esto que estoy diciendo, este suspenso, todo esto en la escuela, ¿no? Y era bastante entretenido ver cómo se escribía la historia y cómo iba así. Y poco después, no estoy diciendo poco después, pues vi que había más películas más contemporáneas de este género. Y ya tenía como una diferente evolución sobre esto, ¿no? Estas películas ya no te permitían saber antes que el personaje principal, ¿no? Ya era así como que ir a la par, investigando con él. Ponerte en los zapatos del investigador, encontrar películas ya más como Seven o como ese tipo de películas que vas junto al personaje viendo todas estas pistas. Muchas veces en la temporalidad, ¿no? O sea, en unos tiempos diferentes y vas haciendo como tu historia, ¿no? Junto con el personaje para resolver este caso mayor, más grande de lo que te imaginabas. Y muchas veces al final se le da una vuelta, ¿no? O se da un giro de 180 grados que no te esperas, que quién es el villano. Medio pareciera a un tipo de Scooby-Doo, ¿no? Hasta cierto punto, pero está muy padre cómo el género ha tomado diferentes vertientes. Hace poco vimos una serie aquí en mi casa, mi esposa y yo, que se llama The Sinner. Nunca la habíamos como que tocado. Y también vas al lado de este personaje principal, ¿no? Que es un gran actor y todo el tiempo vas como encontrando las pistas con él. Aquí vaya, no es lo importante el crimen, ¿no? Lo importante es por qué estas personas lo hicieron. Entonces estas variantes que se le fueron dando al cine de thriller, de policíaco, de investigación, pues me encanta cómo ha ido variando, ha ido permitiendo verlo de otra forma, haciendo que sean como laberintos. En otro caso que acabamos de ver, Enemy, más un cubo Rubik, que esta no es más thriller, pero no es algo policíaco. Pero empezamos a ver como que de diferentes vertientes, pero al mismo tiempo todo se redondea en un crimen, ¿no? Todo está alrededor de un crimen y se le quiere dar como que justicia a eso, quieres encontrar qué pasó, quieres acabar el laberinto. Me encanta esta película de la que quiero hablar hoy. Me llama mucho la atención que en español le pusieron Intriga, que no tiene nada que ver, es del 2013. Su nombre en Estados Unidos, el nombre original en inglés es Prisoners. Y esta película, si no la has visto, está en Amazon Prime. Aquí ya sabemos que agarro hilo y empiezo a desmenuzar cómo se hizo, algunas características de ella.
Y me encanta esta película porque la primera vez que la vi, mi esposa ya la había visto y me dijo, ¿ya viste Prisoners? Y yo, no he visto Prisoners. Vamos a verla. Yo no tenía en cuenta que esta película era de Denis Villeneuve, que es este director que está haciendo estas películas de Dune. Ya por la segunda parte están buenas, pero una de las películas que me explotó la cabeza fue Arrival. Y vaya, no sabía de dónde venía bien. Esta película no es de sus primeras, tiene unas en Canadá porque él es canadiense, pero esta es la película que yo creo que ya tiene como superestrellas, ya tiene un crew mucho más formado de personas de Hollywood. Entonces creo que está bastante bien formada la película, está bastante bien pensada. Me llama la atención cómo aborda el tema y se convirtió en una de mis películas de este género favoritas, pero no por el crimen ni lo que pasa, sino por sus personajes. O sea, los personajes creo que son los que realmente aportan a la historia y le dan como la firma. O sea, él sabe realmente abordar cualquier género, pero él sabe contar esta historia por medio de sus personajes y te enamoras de los personajes hasta cierto punto y dices, este personaje actuaría de esta forma y va a resolverlo de esta forma, ¿no? En sí vimos la película, me dijo, tienes que ver esta película, yo no la había visto, ella la vio por segunda vez y me encantó cómo pueden contar una historia tan oscura, pero tan sutil a su vez, esta forma como de que muchas veces la música te deja llevar y te da a entender qué va a suceder o qué está sucediendo. Cosas que están sutilmente puestas y que hasta la segunda vez noté, no sé, tiene cosas que solo Denis yo creo que estaba ahí como que poniendo detrás. Y como lo dije anteriormente, hay películas que se abordan como línea recta. Hay películas que van y vienen como una plática, como un chisme, ¿no? Que te dicen, pero espérate, antes, paréntesis, pasó esto, ¿no? Esta película trata más como de un laberinto. O sea, esta prueba y error que vas viendo por dónde te vas a ir como un investigador. Y yo creo que topas y vuelves a retomar el camino. Y te empiezas a dar cuenta de las cosas que pasaron anteriormente y vas con prueba y error intentando terminar ese laberinto, ¿no? Increíble, una película que me pareció llena de simbolismos aparte y que buscaba muchas referencias de otras películas. Y bueno, aquí vamos a empezar más o menos. Me llama la atención que, el guionista es Aaron Guzikowski, no sé cómo se pronuncia, Guzikowski. Y la película, pues para basarse en hacer el guión, su historia, pues ya hay películas que se han escrito de este tipo, ¿no? De películas de raptos, de películas de raptos de niños y que pasan cosas ya más estremecedoras y este detective que va a ir a buscar cómo resolver o dónde están los niños, ¿no? Esto está basado ya en una historia corta que había escrito anteriormente y como que él dijo, voy a crecer esta historia y la voy a llevar para que sea un largometraje. Esta historia, como siempre, se trataba pues la historia pequeña, se trataba de un padre que le atropellaban a uno de sus hijos y el conductor salía y se iba de fuga, ¿no? Y luego el padre lo buscaba y lo acababa metiendo a un pozo y torturándolo, ¿no? Muy parecido hasta cierto punto, ¿no? Como que hay unos tintes de venganza en este tipo de historias. Pero es que está extraño porque aquí en la película cambia un poco todo esto. Pero todo lo de los pozos y esto sí se repite. Este padre en la historia pequeña, en la primera historia, tenía este pozo en el patio trasero, ¿no? Que es parecido como en la película, pero del otro lado.
A su vez estaba leyendo que esta película se inspiró en una historia o en una obra de Edgar Allan Poe que se llama Corazón delator. Es una historia bastante famosa, sí la ubicaba por nombre. Y está bastante inspirada como que a grandes rasgos, tampoco es como que está al pie de la letra. Yo creo que más bien por esta onda del crimen y de buscar qué pasó con estas personas, ¿no? Es un relato pues bastante oscuro y también se basó, según por lo que leí, en historias de secuestros de la vida real. O sea, como que iba tomando como cosas y por eso se siente así como que muy realista. Y los personajes y toda la historia realmente es una pieza de ficción. O sea, realmente es como agarrar todos estos elementos, mezclarlos en la licuadora y realmente decir, bueno, todo esto es ficción. O sea, todo está basado en algo, pero no directamente a una historia real y esto sucedió y ya ves como a veces te venden las películas de esto sí sucedió, ¿no? Esta es totalmente una mezcla de cosas, es una pieza de ficción. En el 2009, este guión apareció en una cosa que se llama la lista negra. Esta lista negra se hace cada año de todas las productoras y dicen, estos son los guiones más queridos de todos, o sea, que se han leído, que se han probado, que se quieren realizar, pero ahí siguen y nadie los ha realizado. O sea, es una lista que ahí está y muchas veces ahí quedan los guiones, son increíbles, pero no se realizan por algo, a lo mejor por una onda comercial o porque no se han encontrado como al crew perfecto. Aaron Guzikowski, que es el guionista, también ha trabajado como escritor para algunas películas, ¿no? Como Contraband con Mark Wahlberg. Una serie que se llama The Red Road, que sale Jason Momoa y Martin Henderson, que yo no la he visto. También hace el remake de Papillón, que yo sí le tenía algo de ganas. No sé, me parece que no les fue muy bien con ello. Porque la historia original de Papillón a mí me encantaba la película y la veía con mi papá. Y lo más nuevo que vi es la de Raised by Wolves, que estábamos viendo esa serie. Me encantó las primeras partes, también en ese trabajo destaca como productor. Ya al final me costó un poco de trabajo terminar la primera temporada, pero es una historia muy, muy chingona. Esa. Es una serie de ciencia ficción que me parece única. Para esta gran película, pues estaban buscando un gran director, ¿no? Que no solamente fuera como que algo medio malhechillo por ahí, ¿no? Estaban buscando a alguien chido. Principalmente se pensó en Bryan Singer, que es aquel director que hace películas de acción y cosas pues en general de acción, por lo que sé. Y a su vez, para los papeles principales estaba pensando en Mark Wahlberg y en Christian Bale para estos roles, ¿no? Pero pues no se concretó y creo que la neta fue mejor. Estos dos se fueron a hacer Mejor el Luchador, que salió en el 2010. Y ahí se quedó el proyecto un poco más. Buscaron después a un director canadiense, Denis Villeneuve, que ya estaba en su par haciendo una película que se llama Enemy, que está chida, ya la había mencionado ahorita anteriormente. Y en ese momento no tenía este impacto, no se podría considerar como una película, como un director como consagrado, pero tenía un buen nivel, ¿no? Tenía muy, muy buen trabajo lo que había hecho. Sus anteriores trabajos, estaba investigando y tiene varias obras en Canadá. Yo no he visto ninguna. Y una de ellas es Incidents, Polytechnic y Maelstrom, que yo pienso que es, no sé si es en francés, Maelstrom, no sé, como que siento que está de este lado canadiense que hablan francés. No he visto ninguna, me quiero adentrar un poquito más de ese lado. Se ven un poquito más estas películas como más artísticas, como un poquito más de nicho. Pero está padre como el camino que fue agarrando Villeneuve, así como que este cine comercial, pero que tiene demasiados simbolismos y demasiadas cosas y te lo hacen hacer más creíble
acontecimiento que estás viendo en pantalla, ¿no? Después de esta película de The Prisoners, Denis pues hizo películas increíbles, ¿no? Sicario. Una que se me hace incomprendida, que es Blade Runner 2049. A mí me encantó. Arrival es una película que me voló el cerebro con su twist. O sea, se me hizo así de ¿qué? Yo creo que estaría padre hacer un podcast de Arrival. Está muy perra esa película. Y actualmente está trabajando pues ya en la segunda parte de Dune, como ya lo sabemos, ¿no? Y a mi punto de vista, este director se hizo bastante comercial, pero realmente sabe contar estas historias sin olvidar los detalles, ¿no? Tiene mucho detalle, mucho twist, no sé, simbolismos, que está cargado de mucha vibra y sus personajes son demasiado potentes. Wow, la fotografía quiero destacarla totalmente, puesto este trabajo de los cinematógrafos, pues escogieron a uno de los más chingones de todas las épocas, ¿no? Que es Roger Deakins. Roger Deakins ha trabajado en películas como 1917 y me llama la atención que hasta en esas películas hicieron hardware especial, hicieron cámaras especiales para hacer la película, ¿no? No Country for Old Men, una de mis películas favoritas en toda la vida. Blade Runner 2049 nuevamente. Hail Caesar, True Grit, A Beautiful Mind. Y bueno, es por decir algunas. Vi un listado enorme de películas que tiene. Me gusta mucho, yo creo que su trabajo, porque trabaja mucho con los hermanos Coen, que los Coen son unos de mis directores favoritos de toda la vida. Ha tenido 15 nominaciones a los premios Oscar. Nada más ha ganado 2 veces. Y de sus premios, o sea, de los premios BAFTA, ha tenido 10 nominaciones y solamente ha ganado 5. Es un director muy premiado. Es un director que tiene mucho, ¿cómo se puede decir? Pues tiene algo técnico que logras amar, sabe contar las historias, sabe escoger plano con plano qué es lo que queda mejor consecutivamente para contar esa historia. Y en Prisoners no se equivoca, ¿no? O sea, te logra llevar con esa vibra. Te presenta a los personajes con 2 tomas y dices, este personaje tiene esto, este personaje es enigmático. Este director de fotografía es increíble y yo creo que está padre que empezó a trabajar ya con Denis Villeneuve y ha hecho películas grandes como Blade Runner también, que creo que es con la que ganó el Oscar, ¿no? Otra cosa que me encantó cuando vi esta película fue la música. La música densa se me hizo increíble. Y hablo del score, o sea, no tanto del soundtrack. O sea, tiene canciones muy relevantes en su historia, pero el trabajo es de Jóhann Jóhannsson, que es un músico islandés. Acabo de ver nuevamente la película y tiene muchos recursos que yo siento que él mismo puso de moda, ¿no? Estos recursos que hasta medio se parecen en el trabajo de Michael Machano en Batman, en la última película que vi. Estos trabajos que van como que densos, altos, profundos. Me encanta ese trabajo de Johan en esta película. Y también tiene pues tiene varios trabajos como en La Teoría del Todo, en Sicario, en Arrival. Se nota en Arrival esa densidad. Y tiene su propia película también, lo que vi, dirige. Se llama Last and the First Man. Ha de estar chida. Vi que estaba en blanco y negro. No la he visto, pero se me hace padre como muchas veces un músico pasa a ser director y estaría padre investigar un poco más sobre eso. En el momento de escoger ya los actores en el casting, estaba Ryan Gosling, audicionó para el detective Loki. Pero Jake Gyllenhaal pues ya había trabajado con Denis Villeneuve y se lo pasaron directamente, o sea, ni siquiera tuvo que hacer ninguna audición por lo que había hecho en Enemy. Que Enemy, el personaje o el trabajo que hizo, bueno, de los 2 personajes, sin spoiler, es increíble. O sea, se puede notar 2 personalidades completamente diferentes.
Está chistoso porque Ryan Gosling y Jake Gyllenhaal siempre tienen una rivalidad en las audiciones. Parece ser que siempre están buscando papeles parecidos en varias producciones y van así como que uno queda en una y otro queda en otra. Pero fue hasta el 2017 que trabajaron juntos ya con Denis en Blade Runner 2049. O sea, pasaron varios años de rivalidades hasta que en un punto de la carrera trabajaron juntos. También en un momento leí que Leonardo DiCaprio estaba vinculado en este proyecto, aunque no encontré propiamente el rol que iba a ser. Pienso que puede ser el del detective, pero en alguno de los dos principales, también en el del papá, ¿no? También dentro del casting registrado se cuenta con Timothée Chalamet, que después también lo agarra para Dune, ¿no? Este mismo director. Para el papel del padre se escogió a Hugh Jackman. A mí se me hace como un casting bastante chingón lo que hicieron. O sea, agarraron personajes y personalidades ya muy hollywoodenses y los llevaron a hacer cosas muy chidas en esta película, ¿no? Irónicamente, su rol que interpreta a este padre, su hija secuestrada y desaparecida, este rol también lo iba a hacer en The Lovely Bones, esta película de Peter Jackson, si no me equivoco. Pero él ya no quiso pertenecer a ese proyecto y se quedó Mark Wahlberg. También es irónico porque me parece que Mark Wahlberg produce esta película. O sea, todo tiene que ver un poco con todo. 3 de estos actores se han visto en el UCM, en el de Marvel. Hugh Jackman, como ya sabemos, Wolverine. Terrence Howard como Rhodey en Iron Man. Y también lo vimos que después lo reemplazaron y metieron a Don Cheadle ya en el papel de War Machine. Y Jake Gyllenhaal, que interpretó a Mysterio en la de Spider-Man. O sea, como que son ya de verdad íconos de Hollywood y van agarrando a esos elementos para ya películas pues de gran taquilla, ¿no? Y Viola Davis, que sale, o Viola, no sé cómo se pronuncie, también sale en el universo de DC interpretando a Amanda Waller en The Suicide Squad. David Dust Malchan, que no sé cómo pronunciarlo, él aparece en los dos bandos, ¿no? En Marvel y DC sale en Ant-Man y en Suicide Squad como Polka Dot Man, que es un personaje increíble. Y a todo esto iba que Paul Dano, ya, ahorita hablaremos bien de ello, pero él interpreta al Acertijo en The Batman, en este año que la acabo de ver. Que hay un paréntesis rápido, sus personajes medio se parecen, pero ya lo vamos a ver más adelante. Y empezamos con la película. Esta no tiene ningún crédito de apertura, me llama la atención, más que el título de la película, Prisoners. Y nos presentan a este personaje que es interpretado por Hugh Jackman, Keller. Y está rezando para que su hijo case un Bambi, ¿no? Está rezando así de que sí lo puedes lograr y así. Y aquí entra un poco la psicología del personaje. Te presentan una relación de padre-hijo de este tipo. Y la escena siguiente, pues ya le va contando al hijo que es necesario estar listo para todo. Aunque no sabe con qué se va a enfrentar más adelante, ¿no? El actor que interpreta al hijo lo hemos visto en varias cosas. Es Dylan Minnette. Él sale como Kenny en Let Me In, que en la versión americana, porque también existe la otra versión europea. Y también lo hemos visto en Escalofríos, que yo no he visto esa película, me dan ganas de verla. Seguramente bastante divertida, bastante palomera. Y lo hemos visto también de niño en la serie Lost, que para mí es una de las parteaguas de las series que estamos viendo en este momento. O sea, es el principio de la serie moderna Lost. Keller se dedica a las reparaciones y a las remodelaciones. Creo que meramente es importante para entender un poco el personaje, ¿no? No es un personaje tan blando, ¿no? Es un personaje más o menos duro, ¿no? Hay una pista después de esta secuencia, ya cuando van regresando a la casa,
que se ve la caravana, la casa rodante acechando, ¿no? Está conjuntada con música de The Ocean, específicamente la canción de Put Your Hand in the Hand, y es así como que ya estás como que te está hablando que esa caravana tiene algo extraño, que hay algo raro, que están como espiando, no sé, como que está buscando una presa. Te presentan a la familia después de esto, fácil, unas tomas, y se van a comer con unos amigos que viven muy cerca, o sea, la película va al grano. Los amigos pues están interpretados por más ni menos que Viola Davis o Viola Davis y Terrence Howard, que los dos pues son buenísimos actores, son un elencazo. Las niñas salen a jugar con sus hermanos mayores y se puede ver nuevamente la casa rodante por esa zona. Te la van mostrando poco a poco, como que allá hay algo. Las niñas quieren ir a buscar su silbato que perdió, ¿no? A la casa de los Dover, ¿no? De Keller. Pero pues como que no lo deja, como que sí, ahí, ¿no? Ahí andan viendo. Empezamos a escuchar una música muy densa, oscura. La música te está dando a entender que algo está a punto de suceder, algo muy malo. Y se empieza a notar que las niñas no están. Y empiezan la búsqueda, o sea, las niñas sí fueron a buscar el silbato y empiezan se pierden y empiezan a buscarlas por todos lados. Hay una escena ahí un poco divertida de que está tocando la trompeta el vecino y como que ya después de esto viene como la incertidumbre de dónde están las hijas y se pone un poco más denso, ¿no? El hijo menciona luego, había una caravana rara, hay que buscarla, y empiezan a hacer una escena bastante dramática, bastante densa, y hasta empieza a llover, ¿no? Empezamos a ver esta escena con carga bastante densa, bastante dramática de los padres que no pueden encontrar a sus hijos, ¿no? Y ya después de esto se presenta el personaje favorito de toda la película, que para mi gusto hasta se podría realizar una serie o una trilogía de películas de este personaje. Yo no entiendo por qué no pueden explotarlo o no quieren explotarlo más. Este personaje es el detective Loki. Está interpretado por Jake Gyllenhaal, un personaje bastante enigmático. En los dedos tiene tatuados los símbolos del zodiaco. Yo pienso que es referencia a The Zodiac, que también Jake pues participa en ella, ¿no? Cuenta con un anillo de masón y tiene un tic en los ojos. Y pues todo esto se le ocurrió a Jake Gyllenhaal así como de que hay que meter esto para que tenga mi personaje un trasfondo más allá, ¿no? Leí que el guionista, ya como backstory del detective Loki, él planeó que este fue un niño que no tuvo papás o que fue abandonado y creció en un hogar de niños, y a la vez él es un prisionero de su propio pasado, ¿no? De sus propios demonios. Es uno de los personajes más complejos de la cinta. Yo diría que a nivel de Hugh Jackman es como protagonista, ¿no? O sea, creo que los dos protagonistas realmente son ellos de lo que está pasando. La película también nos habla un poco de este nombre de Prisoners. Habla sobre diferentes tipos de prisiones, ¿no? Porque está la prisión mental, la prisión física, la prisión espiritual y la emocional. Y cada uno de los personajes tienen este tipo de prisión. Este dato me lo estaba platicando mi esposa, así como de que se puso a buscar conmigo también así como que cositas, y dio con eso y se me hizo bastante interesante e importante agregarlo porque realmente se nota en la película de este tipo de prisiones que se hablan, y por eso también el título de la película, como que no, tú a lo mejor te vas directamente con lo que le pasa a Paul Dano, pero realmente son diferentes tipos de prisiones y todos las llevan, ¿no? La prisión emocional de la madre o del padre. Es bastante chida ese punto para entender un poco más la película. Y después de esto también se nota un paralelismo bastante chido con la mitología nórdica, ¿no? En esta película está el detective Loki,
que está obsesionado por encontrar unas niñas secuestradas. Y en la mitología nórdica hay un cuento que este dios, Loki, el dios del engaño, etcétera, etcétera, está obsesionado por proteger a un niño de un gigante. Y esta tarea ya la había abandonado Odín y Onir, ¿no? O sea, como que ya la habían dejado y Loki sigue obsesionado con esto. En las tarjetas del detective Loki se presenta su nombre completo, que es David Wayne Loki. Inmediatamente vemos el llamado de que encontraron la caravana, ¿no? Y Loki va por ella. Se presenta al segundo personaje que creo que es de los más chingones, que es el que hace Paul Dano. Él es espectacular en toda la película, es increíble. Y no solamente en esa película, casi en todo lo que sale. Películas que tienen que ver de este compa, Petróleo Sangriento, la acabo de ver. Es un película, no, que se habló en su momento y yo lo pasé desapercibido, siempre quise verlo y mi esposa también. Hay que ver Petróleo Sangriento. La vimos increíble. Little Miss Sunshine, cuando lo vi de chico, yo no lo hilaba con este personaje. Actúa muy diferente. Inadaptado, raro, sí, pero increíble este actor. 12 años de esclavitud. Buena película. Y últimamente, pues de Batman, ¿no? Que todos sus papeles como que guardan esto como de medio raro de él, medio extraño, como que una persona con algo de trastornos mentales, ¿no? Hasta cierto punto. Y estaba leyendo que Paul Dano es siempre atraído por este tipo de papeles, como con esta naturaleza. Pues ya en el momento pierde el control, choca la caravana. Y lo logran atrapar luego, o sea, lo llevan a la policía como sospechoso. Y empezamos a ver el interrogatorio que tienen con Paul Dano, ¿no? Se niega a haber desaparecido a las niñas. Y Loki va a investigar a la casa de la tía. Presentan a la tía. ¡Wow! Este personaje de la tía es interpretado por Melissa Leo, que la hemos visto en Frozen River y en El Luchador. Más películas la verás por ahí, es una cara bastante conocida. Para interpretar al personaje que es Holly Jones, usó una peluca gris y un trasero de espuma, o sea, como que para ya definir bien a su personaje y que se viera mucho más grande de lo que es, le dieron esto y se ve bastante real, se ve bastante bien colocado. También se pidió que no se le limpiara los anteojos ni varias cosas que ella se ponía para que salieran sucios. O sea, como que hablara un poco más del personaje, ¿no? Es una coincidencia, o no sé si está pensado, pero Holly Jones, el nombre del personaje, también es un nombre de una niña de 10 años que fue secuestrada y asesinada en Toronto en el 2003. Yo pienso que no, yo pienso que sí o sea, que estuvo muy bien pensado, pues, porque se está hablando de esa película y se le está dando como que ciertas referencias a muchas cosas, ¿no? Pues no se encuentra ninguna prueba, empiezan la búsqueda en el bosque de las niñas, la policía sigue la investigación con las familias, llega a un interrogatorio con las familias. Y pues Keller empieza a perder los estribos, ¿no? En este momento. Se supone que no se puede retener más de 48 horas a Paul Dano. Y pues así se pone un poco más densa la cosa. Y después de esto viene una de las secuencias que me gustan más de la película. De cómo el detective Loki va investigando poco a poco y buscando al sospechoso. Es un collage increíble. Y termina en una iglesia. Y ve al padre tirado en la casa. O sea, tiene una casa al lado de la iglesia y ve a este padre, a este sacerdote, y se mete a la casa a ver qué onda. Ya podemos ver que el sacerdote está hasta el copete, está súper borracho. Y ahí es donde se encuentra a Loki con una puerta secreta que da al sótano. Este sótano oscuro lleno de imágenes de vírgenes y santos que tiene guardado ahí el padre, ¿no? Y aquí es donde encuentra un cadáver que ya empieza aún a crecer más el enigma. Este cadáver que lleva
un medallón que forma un laberinto. El padre confiesa que este cadáver es alguien que había secuestrado y matado a 16 niños. Entonces ya ahí es como que el punto exacto donde empieza el enigma y quieres conectar que realmente él tiene que ver con el caso, pero no estás 100% seguro. Dejan libre a Paul Dano, al personaje de Paul Dano. Me parece que se llamaba Alex. Y Hugh Jackman llega y lo amenaza a la salida, ¿no? Le dice que no lloraron, que hasta que las dejó. Y pues fue algo perturbador cómo lo actúa, cómo le dice susurrando eso casi como si fuera el diablo, ¿no? Y ya después de esto pasan 3 días y la hija no ha regresado, no la han encontrado por ningún lado. Hugh Jackman va al domicilio de Paul Dano, lo empieza a checar, lo empieza a espiar y pues espera que salga, ¿no? Todo el día. Paul sale con su perro y pues resulta que trata muy mal al perro, pero de la nada, ¿no? Sin que el perro hiciera absolutamente nada. Después de esto, pues ya empieza a caminar y empieza a cantar esta canción de que habían cantado las niñas, que se me había olvidado mencionar, que creo que es bastante importante. Es como una referencia predemita, no sé cómo decirlo, pero como porque se canta Jingle Bells, pero con una versión de Batman. Y me parece muy irónico porque este actor, pues luego fue el Acertijo en The Batman. O sea, como que se hizo con el tiempo una referencia que no se esperaba, ¿no? Hasta cierto punto. Y pues Keller sabe que están cantando esa canción que cantaban su hija y su amiga. Y pues lo confronta en esta escena, ¿no? Que también está bastante densa. Pues lo secuestra y se lo lleva a una de las casas que tiene Hugh Jackman, ¿no? Es una de las escenas que ya empiezan a hacerse más densas de la película. Después de esto lleva a su amigo, muy asustado, y pues Hugh Jackman quiere torturarlo. Keller quiere torturarlo hasta que hable. Después de varias secuencias, viene una escena que, wow, se ve Hugh Jackman actuando increíble. Esta escena dramática con el martillo que hasta rompe unas partes. Yo creo que medio improvisada, o al menos los otros no sabían bien qué iba a suceder con esta escena, pero está desgarradora la forma de interpretar a Keller, ¿no? En la escena en donde está todo este pueblo triste, medio de luto por las niñas, con velas prendidas, pues Loki está ahí entre la multitud, porque yo pienso que como todo detective, pues siempre estás como en las escenas del crimen por si ves algún sospechoso o algo regresar o algo notas, pues él está aquí. Yo creo que es algo que de cierta forma se me hace realista, se me hace consciente. Y sí, indudablemente nota algo extraño en esta escena con esta persona. Está cerca de un oso de peluche. Y después de esto empieza a seguirlo y se vuelve una persecución bastante chida. El detective casi lo logra atrapar, pero pues se le escapa. Al amigo, pues lo hace dudar ya después que estamos viendo estas escenas de Hugh Jackman golpeando a Paul Dano. Y ya lo empieza a hacer dudar al amigo, ¿no? Estas golpizas se ponen muy, muy, muy fuertes. Ya empezamos a ver hasta desfigurada la cara de Paul Dano. Y empiezan a pasar por las noticias, pues que hay un sospechoso y pues ya todos empiezan así como que, ¿qué onda? ¿No? Que debo mencionar que qué cañón es el maquillaje de Paul Dano. O sea, en valor de producción, sí dices, wow, se ve bastante realista, se ve como se le desfiguró la cara. Se me hace como que bastante valor de producción. Y después de esto, pues Keller ya le hace una cabina de tortura en la cual ya no hay luz y lo castiga con esta agua caliente. Cada determinado tiempo para hacerlo intentar hablar acá, le prende el agua a tope y lo quema. El detective Keller pues sabe que este personaje de Hugh Jackman Keller
sabe que Keller pues tiene algo raro, ¿no? Que como que qué onda y lo empieza a seguir. Y, y pues ya podemos ver a estos sospechosos que pues entran a la casa y ahí lo está siguiendo el detective, ¿no? Y ya después de esto, Loki como que da con el sospechoso después de que va con Keller. Como que empezó a buscar pruebas en una tienda de ropa, etcétera, etcétera. Y como que logra dar con el sospechoso cuál es su casa. Y va y lo visita y lo atrapa, ¿no? Y resulta ser que toda la casa está llena de laberintos. Vaya, nuevamente, podemos ver o podemos adentrarnos a algo todavía más loco, ¿no? ¿Qué está pasando? A mí me dejaba con una duda. Encontrabas así como que muchas piezas y no lograba entender, no lograba hacer un match de qué realmente estaba pasando, qué me estaban mostrando, ¿no? Y bueno, esta casa llena de laberintos y tenía una cabeza de cerdo. Entra a un cuarto y todo el cuarto está lleno de cajas, ¿no? Y podemos encontrar que estaban llenas de sangre y serpientes. Y una carpeta que decía que si resuelves todos los laberintos, puedes regresar a casa. O sea, como que ya te empiezan a meter mucho este enigma y qué está pasando. Hay un dato curioso con esta escena, puesto que se encuentra también un cuaderno. Ya empieza Jake Gyllenhaal a ojearlo. Y hay un conejo que parece o se me hace como referencia muy parecido al conejo que sale en Donnie Darko. Y va guardando como cositas, ahí tiene como cositas que van desplegando. Este cuaderno también pues obviamente lleno de laberintos. También encuentran un libro más adelante también, bueno, en esta misma escena, en este mismo lugar, que se llama Encontrando al hombre invisible. Por eso le puse así al podcast. Lo escribió un detective que estaba investigando este mismo caso. Y era otra pista hasta cierto punto de este personaje, del sospechoso. Y fue también del sospechoso Taylor, que el que agarraron, que es interpretado por este mismo actor que hace Polka Dot. Y fue secuestrado este sospechoso cuando estaba niño, ¿no? 3 semanas, y él logró escapar. Y en ese mismo lugar encontramos la propiedad llena de maniquís. O sea, realmente estaban representando como que este sospechoso estaba como intentando ver cómo operaban para secuestrar niños, ¿no? Y este muchacho ya estaba pues loco, ¿no? Lamentablemente el sospechoso, o sea, el actor Taylor, el personaje Taylor, actor que hace a Polka Dot, pues se suicida y después de esto se le muestran las ropas, o antes de esto, a la par, se le muestran las ropas a los familiares, ¿no? Estas ropas llenas de sangre y como que le hacen ya creer a Keller que pues que se había equivocado tal vez con Paul, pero Keller va directamente a hablar con Paul Dano y resulta que Paul ya después de tantas golpizas y quemarlo, etcétera, etcétera, torturas, habla y le dice, las niñas, o bueno, le dice así como que ellas están en el laberinto. Y él se empieza a hilar un poquito toda esta onda del medallón y de los laberintos, un poquito. Ya empiezas como a que formar un poquito qué está pasando. Podemos ver a que una de las niñas sí logra escapar y se la llevan al hospital, ¿no? Y ya después resulta que Hugh va y la niña le dice, más bien Hugh le pregunta, ¿qué onda? ¿Dónde están? ¿Dónde está mi hija? Y ella le contesta que usted estaba ahí. Empieza a hilar que a lo mejor tiene que ver la tía, ¿no? La tía de Paul Dano, de Alex. Y ahí es cuando se va directamente Hugh Jackman con la tía y la confronta. Parte de esta escena donde vemos a Holly, pues le pide a Keller que beba
que beba más de toda esta cosa que le estaba dando como para drogarlo, como para ponerlo medio loco. Y estaba leyendo que es una improvisación de Melissa Leo, puesto que pensó que tal vez Hugh Jackman no había bebido lo suficiente, o sea, no se notaba, no se sentía realmente como que estaba pasando realmente, y ella dijo, no, bebe más. Y se me hace muy padre cómo llevan este realismo, estas situaciones, esta improvisación en la escena. Y pues resulta que Paul Dano pues también era un niño secuestrado y estaba trastornado. De hecho, fue el primer niño secuestrado. Y ya como que la tía y su esposo pues empezaron, la tía, que realmente entre comillas, pues empezaron a secuestrar y a hacer cosas bastante locas, ¿no? La tía después de esto pues obliga a meterse a Hugh al hoyo y lo cubre con un carro. En esto Loki logra hacer conjeturas ya en su onda y va a la casa de la tía donde también confronta a esta y encuentra a Ana. Y él pues se topa con la foto del esposo que lleva el medallón del laberinto. Ya ahí yo creo que hace conjeturas totalmente que algo malo está pasando ahí. Y pues logra salvar a la niña, la lleva a urgencias, pero Keller sigue desaparecido. En el final, pues ya vemos a Loki en esta escena del crimen y podemos ver que Keller hace sonar este silbato como de emergencia, como de ayuda, para intentar que lo escuchen y lo rescaten del hoyo. El final se me hace bastante gris, puesto que te dejan medio abierto si lo encontró o no. Para mi punto de vista, sí lo encuentra. Y tras esta grabación de estos departamentos de vestuario y utilería, pues todo esto que salió en la película, toda la ropa, fue una donación después para mucha gente que lo necesitaba. Se me hizo muy padre ya que terminaron la película que hubieran hecho esto. La película, como lo había mencionado antes, está contada de cierta forma como para que sientas que estás en un laberinto, ¿no? Porque te van poniendo como los hechos y las cosas importantes, pero estas no tienen nada de orden cronológico. Y junto a Loki, pues vas poco a poco a través del laberinto descubriendo todos estos acertijos, ¿no? Irónico nuevamente, o sea, como acertijos y Paul Dano está ahí. Muy, muy buena selección de actor para The Batman. El asesino principal que está muerto en la casa del padre tiene una lucha contra el dios cristiano. E irónicamente, el detective también tiene este nombre de dios, pero nórdico. O sea, sí hay como cosillas ahí que van tirando y se me hace muy chido. Estaba viendo que ya el guionista pues pensaba que el corte original de esta película tendría que haber durado como 3 horas aproximadamente. O sea, tenía un guión bastante extenso y pensaba que realmente se podía contar en 3 horas. Esta película pues fue ya distribuida por Warner. Tenía el presupuesto de $46 millones y ya con su estreno pues recaudó $122 millones. Pues nada mal, o sea, creo que es una película que por lo menos se dobla. No es un hitazo como otras de las películas de las que he hablado y pues obviamente tiene que ver por esto de que pues es una película más de nicho, es una película que tiene que guarda muchos secretos, es más para pensarle, no es un blockbuster meramente. La película, la primera vez que se envió al MPAA, que es esta institución que ve las clasificaciones de todas las películas, pues le dio una clasificación NC-17, porque tenía pues tono y tema un poquito oscuro. Y después nuevamente se volvió a mandar ya con las escenas de torturas y algunas de pedofilia o que sugerían esto. Y recibió una clasificación ya R. O sea, esta película pues meramente sí creo que es para adultos. No creo que un niño se fuera a divertir con esta película realmente, ¿no? Y ya como dato curioso para terminar con la investigación que hice, es que la palabra Keller en alemán es sótano o bodega. Creo que esto tampoco es coincidencia. Se escogió un nombre
así porque hablaba también un poco de esto, ¿no? Hay varios sótanos y hay varias circunstancias dentro de ellos. Y pues hasta podemos ver, que no lo mencioné ya en la investigación y en la historia, que pues también el mismo Keller guarda un secreto en su sótano, ¿no? Esto de ser como prepper, como que demasiado precavido para las miles de situaciones que pudieran pasar, casi como para el fin del mundo. Y bueno, ya para darle como la segunda revisión general, la volví a ver la película, la acabo de volver a ver. Me pareció más increíble que la primera vez. No recordaba al 100% los twists que tenía, no me acordaba del personaje, de dónde caía el personaje de Paul Dano. Y es una película que merece revisitarla, puesto que de verdad tiene muchos detalles ahí, ¿no? Como esto del anillo de masón que tiene el Tic, Loki. Son cosas que supieron darle, que supieron formar a cada uno de los personajes, darle ese realismo, encontrarle como mucha corporalidad a todos los personajes. A mí me gustó mucho más la segunda vez que la vi. La vi en Prime Video. La pusieron como Enigma, nuevamente lo menciono, no sé por qué. Pero realmente estoy satisfecho de volver a haberla visto. O sea, está muy, muy buena esta película. Y como conclusión, pues creo que está muy padre cómo pueden estos thrillers hacernos pensar, ¿no? Hacernos buscar cómo, pues no sé, cómo va a encontrar el final del caso. Sientes hasta que le estás ayudando un poco, ¿no? A este investigador. Y así hay muchos, nos hemos echado series increíbles, como lo dije anteriormente. Y wow, este género tiene mucho que dar y cada día da más y más y más. También hay por ahí otra serie en HBO que nos encantó, pero año con año, pues el género no ha muerto y ha mejorado, ¿no? Y te da diferentes tipos de lenguaje audiovisual, diferente guión, diferentes personajes, diferentes detectives. Y Loki, para mí, es uno de los mejores o de los que se me hacen más entrañables de lo que yo he visto de toda mi vida, ¿no? Creo que podría decir que de los detectives es mi detective favorito. Pero bueno, pues espero que les haya gustado. Parece ser que ya también nos extendimos bastante en el tema. La próxima semana vamos a hablar de algo un poquito menos denso, esperemos. Y pues espero que les haya gustado todo lo de hoy. Es todo por hoy. Pueden seguirme en Spotify, en YouTube, en Amazon Music. Y pues esto fue todo por hoy en El Regreso del Garay, el podcast.